Hola a todos, espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar algunos capítulos que van a ser el 7, el 8 y el 9 del mismo libro, el libro de Sofía. Todavía estamos comenzando, todavía es el inicio, todavía estamos adentrándonos en lo que el filósofo misterioso le está diciendo a Sofía, y todavía no se descubre tampoco el misterio de Hilde, de por qué Sofía recibe cartas para que se las entregue a Hilde y no sabe quién es esa tal Hilde, no sabe todavía lo que quiere decir esas cartas, pero hoy sigue recibiendo cartas. Y entonces vamos a empezar con el capítulo número 7, que el capítulo número 7 se llama Filósofos de la Naturaleza, que empieza con que el filósofo le vuelve a mandar una carta a Sofía, y esta carta contiene 3 preguntas, y estas 3 preguntas que diría a continuación son: ¿existe una materia primaria de lo que todo lo demás está hecho? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿el agua puede convertirse en vino? La tercera pregunta es: ¿cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? Es lo que las preguntas hacen. Sofía hace una introspección, empieza a analizar esto que el filósofo le empieza a decir, y la primera pregunta dice: obviamente tiene que haber algo de lo que todo el mundo esté compuesto, pero tiene que haber algo que diferencie cada cosa. Diferencie, no sé cómo es la palabra, pero tiene que haber algo que diferencie a cada cosa. Por ejemplo, claro que la mayoría de cosas tal vez ocupe de agua para su subsistencia, pero tiene que haber otra cosa para que eso se diferencie. Por ejemplo, un pepino tiene 95% de agua, pero tiene que tener otra sustancia que la convierta precisamente en un pepino, o sea, una fruta cualquiera, no sé si me explico. Ahora, la segunda pregunta es si el agua puede convertirse en vino, a lo que Sofía solamente recordó lo que leyó en la Biblia en sus clases de catequesis, y solamente no pudo analizar más profundo, pero eso viene conectado con la otra pregunta, que es: ¿cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? Aquí es donde se empieza como a cuestionar, porque el filósofo se empieza a interesar mucho en estos temas de que tiene que ver esto con los filósofos de la naturaleza, y entonces vamos a descubrirlo un poco más a fondo más adelante. Que los primeros filósofos, empieza diciendo la historia de la antigua Grecia, fueron filósofos de la naturaleza, o sea, que se preguntaban y buscaban leyes que rigieran a la naturaleza y por qué había constantes cambios. Por ejemplo, imagínate ser uno de los primeros hombres del planeta y no entender nada, y obviamente por eso se creaban las religiones, porque no creían nada. Pero ya después los primeros filósofos griegos, que empezaron a ver que no solamente era porque un dios lo quiso así, como por ejemplo Thor en la mitología nórdica, pero aquí empezaron a ver leyes que se podían hacer y estudiarlas conforme a la naturaleza. O sea, ellos estudiaban a la naturaleza de una manera diferente. Y los primeros filósofos precisamente se planteaban estas 3 preguntas que acabamos de ver: que existe una materia primaria, el agua puede convertirse en vino, cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana. Entonces, y aquí te empieza a decir que los primeros filósofos de Grecia fueron filósofos de la naturaleza, que primeramente en su asombro intentaron describir cómo funcionaban las cosas. Básicamente lo que dice el capítulo número 7. Luego pasamos al capítulo 8, que se titula El proyecto de los filósofos. Aquí es algo muy breve que solamente ocupa una explicación que voy a redactar y voy a leer, que dice que un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales, otro puede querer averiguar si existe un dios o si no lo existe, otro puede averiguar si el ser humano tiene un alma inmortal. Pero hay un mensaje muy interesante que dice esto: cuando logremos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más fácil seguir su manera de pensar, pues un filósofo no está interesado por todas las preguntas filosóficas. Es lo que, por ejemplo, hay muchas personas que confunden mucho, de que un filósofo se interesa por todo. Por ejemplo, los filósofos de la naturaleza simplemente se interesaban por cómo estaba constituido el mundo y que leyes regían. No sé si lo estoy diciendo mal, pero esto es totalmente improvisado. Por favor, no me linchen por esto. Estos errores, que tal vez no tengo tan preparado, pero es algo como que va surgiendo.
espontáneamente. Buscaban estas leyes que regían el mundo para poder explicárselas mejor y para poder entender cómo es que funcionaban. Entonces los primeros filósofos de la naturaleza solamente buscaban eso. Ahora los filósofos que quieren averiguar si existe un Dios, entonces es cuando empiezan otra introspección todavía más aparte de los filósofos de la naturaleza. Los filósofos que quieren, digámoslo así, ver si el humano tiene un alma inmortal, entonces esos tienen otro fin, otra misión para averiguar, tienen muchas corrientes filosóficas que pueden contribuir y que tienen que estudiar. Ahora vamos al capítulo número 9, que se titula de nueva cuenta Los filósofos de la naturaleza, que aquí básicamente explica cómo fueron esos filósofos de la naturaleza, que dice que intentaron entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Entonces, como decía al principio, aquí se da como una separación, como se hace una independencia en las religiones y en la filosofía, porque aquí los primeros filósofos ya no estaban estudiando a base de la religión, a base de los mitos, a base de las leyendas, sino que empezaron a ver y estudiar a la naturaleza desde la propia naturaleza. Entonces, su manera de pensar, digamos que fue como una antecesora de la forma de pensar científicamente, porque ahora se involucraban más en los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, cómo germina un árbol. Ya no decían que es simplemente porque lo quiso Thor o porque Thor agitó sus martillos, sino que simplemente decían y se quedaban a observar que es porque la lluvia cae, entonces la semilla cobra vida en el proceso de germinación, y es cuando se pensaban adentrar más en los procesos de la naturaleza y el por qué surgían. Se enfocaban más en las causas y dejaban todo esto de los mitos atrás y empezaban a investigar muchísimas cosas. Ahora, los filósofos de la naturaleza dieron el paso a una manera común que decían que existía una materia primaria de la que todo el mundo era originario. Estudiaron la naturaleza y sus procesos estudiando la misma naturaleza. Ya no buscaban, como dije antes, una explicación algo mitológica. Pero quedémonos con esta idea. Los antiguos filósofos griegos, que fueron los primeros filósofos de la naturaleza, empezaron como a decir y estar en común acuerdo que el mundo tenía una materia originaria de la cual surgía lo demás. O sea, que tenía que haber algo en el centro, donde quiera, pero una fuerza de la cual no conocían, que fuera la misma para todo el mundo. Básicamente esto es lo que te dice el capítulo 9, y vamos a ahondar también en el capítulo número 10, que se llama Los filósofos. Vamos a hablar ahora sí sobre los filósofos de la naturaleza, que ya no simplemente yo no voy a hablar sobre filósofos, sino voy a hablar sobre un filósofo en un caso especial. O sea, va a ser un filósofo como por ejemplo Aristóteles, Tales de Mileto, porque aquí no estoy diciendo ningún nombre y solamente estoy dejando como que la idea muy vaga, pero ya en el capítulo 10 se va a resumir todo eso mejor. Y sin nada más que decir, espero y mediado de explicar. Si tienes algo que decirme, una crítica constructiva, la aceptaré. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.